Mira a la chica del uniforme, murmuró Sofía Black entre risas, alzando la vista desde su bandeja en la cafetería de Riverside Inn. ¿Alguien le avisó que no es Halloween?, añadió Carla Méndez, haciendo un gesto hacia el rincón donde una muchacha de piel morena comía sola, con un uniforme militar gris y botas que parecían demasiado grandes para ella. ¿Qué es eso que lleva puesto?, dijo Ethan Brooks, riéndose mientras tomaba una foto con su teléfono. Parece que va a una misión de guerra. O tal vez está loca, dijo Maddie Chen, imitando el gesto de apuntar un arma. Las risas resonaron como disparos en el aire. La chica, Amara Louise, no levantó la cabeza. Masticaba lentamente su sándwich, fingiendo no escuchar, aunque cada palabra la atravesaba como metralla. Las burlas ya no la sorprendían, había pasado los últimos 3 meses aprendiendo a soportarlas. 3 meses desde que llegó a esa escuela. 3 meses de almuerzos solitarios. 3 meses caminando por los pasillos donde nadie la saludaba. Pero ese día era distinto. Ese día llevaba el uniforme de su padre. El camuflaje gris metálico le quedaba grande, pero lo había planchado con cuidado y había ajustado las mangas con precisión militar. En el pecho, la placa decía Luis en letras negras y firmes. El uniforme tenía el olor tenue de aceite y tierra, una fragancia que solo alguien que había estado cerca de un soldado reconocería. Cada año, en el aniversario de su muerte, Amara se ponía aquel uniforme. Siempre en casa, a solas. Pero esa mañana no había sido posible. Su madre había salido temprano a su trabajo en el hospital, y su padrastro ya estaba en la obra. No había tiempo de cambiarse. Así que decidió usarlo en la escuela, como si fuera una armadura invisible. Cuando cruzó los pasillos, las conversaciones se detuvieron. ¿Qué demonios lleva puesto?, susurró Ethan a Sofía. Juega a los soldados, respondió ella con una sonrisa torcida. Pobre chica, ni siquiera le queda bien. Amara siguió caminando, fingiendo no escuchar, pero sus manos temblaban dentro de los bolsillos del pantalón. En su primera clase, Tyler Grant, el chico más popular del curso, le tomó una foto cuando la profesora se dio vuelta. En la segunda hora, la foto ya circulaba por los teléfonos de medio instituto. ¿Vieron a la nueva?, decía el mensaje que acompañaba la imagen. Se cree una heroína. En el aula de biología, Nina Harper susurró a su amiga. Escuché que su papá murió o algo así. ¿Y por eso se viste así?, respondió la otra con burla. Qué manera tan rara de llamar la atención. Amara apretó los dientes. Su padre no era algo así. Su padre era el sargento Marcus Lewis, un hombre que había dado su vida en una misión en Afganistán, salvando a su escuadrón de una emboscada. Pero nadie en Riverside lo sabía, porque su madre había pedido confidencialidad en el expediente. En la tercera clase, Tyler empezó a hacer ruidos de bombas cada vez que Amara pasaba. «Boom», murmuraba con una sonrisa. En la cuarta, alguien cambió el fondo de las computadoras del laboratorio por imágenes de tanques con el texto, «El ejército de Amara». Al llegar la hora del almuerzo, Amara se sentó sola, en la esquina más apartada de la cafetería. Cada mirada que se posaba en ella pesaba más que el uniforme. Cerró los ojos un momento y recordó las palabras de su padre, grabadas en su memoria desde que tenía 10 años. El valor no es no tener miedo, pequeña. El valor es hacer lo correcto incluso cuando el miedo te aprieta el pecho. Sí, tenía miedo. Pero también estaba orgullosa. En el resto de las mesas, los teléfonos no paraban de vibrar. La foto de Ethan ya era viral entre los estudiantes. Los comentarios se multiplicaban con hashtags crueles. Almohadilla soldadita falsa, almohadilla Halloween tardío, almohadilla busca atención. Mira esto, dijo Carla enseñando su pantalla. Cuando pides un uniforme militar en Wish. Las risas estallaron. En la sala de orientación, la consejera, señora Delgado, observaba todo desde su computadora. Había visto la foto difundirse en las redes internas de la escuela y algo dentro de ella se revolvió. Ella sabía quién era Marcus Lewis. Sabía lo que significaba ese uniforme. 3 meses antes, la madre de Amara había pedido privacidad. Por favor, no mencionen su pasado militar. Solo quiero que tenga una vida normal. Pero ahora, viendo cómo la burla se expandía, la señora Delgado se preguntaba si el silencio había sido un error. Mientras tanto, en el laboratorio de informática, Tyler seguía creando memes. Uno mostraba a Amara con un casco mal editado y la frase, «Cuando tu papá te deja su disfraz de guerra». Los chicos reían a carcajadas. Amara intentó refugiarse en la biblioteca.
Allí el silencio era su único amigo. Pero incluso allí, sintió las miradas. «Es ella», susurró alguien. La chica del uniforme. Trató de leer, pero las letras se desdibujaban en la página. Su corazón latía con un ritmo pesado. El uniforme que antes la hacía sentir cerca de su padre ahora parecía un blanco que decía «ríete de mí». En el despacho del director, la señora Delgado hablaba con él con voz tensa. «Señor Howard, creo que esto está fuera de control». «¿Por una foto?», preguntó el distraído. «Por una humillación pública», corrigió ella. «Y porque sé quién era el sargento Luis». En el aula de educación física, Sofía y sus amigas jugaban a esconderse cada vez que Amara pasaba. «Cuidado, viene la soldado», decía Sofía entre risas. «Ha cubierto», añadía Carla, lanzando una pelota al aire. «Tiene granadas». El entrenador no se dio cuenta. Amara sí. En la clase siguiente, informática, la burla alcanzó su punto más cruel. Tyler había preparado una presentación de diapositivas con imágenes de guerra y el rostro de Amara editado sobre los soldados. El título, Las aventuras de la heroína Luis. Cuando ella lo vio en la pantalla, su rostro se contrajo. Cerró el archivo, pero ya era tarde. Las risas llenaron el aula. Tyler levantó el móvil y grabó su reacción. «Perfecto», susurró. «Esto va a explotar en TikTok». La profesora Harris, ajena al desastre, seguía hablando de algoritmos. En la clase de literatura, Amara apenas respondía. Su voz se había convertido en un hilo. «Amara, ¿qué opinas del protagonista?», preguntó la profesora. «No lo sé», murmuró ella sin levantar la vista. Detrás, Sofía golpeaba el escritorio con el lápiz. Tap, tap, tap. Sonaba como pasos de marcha. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. En los pasillos, Logan Peters, un bromista del equipo de fútbol, inició una moda. Cada vez que Amara pasaba, se ponía firme y gritaba «Atención, soldado». Otros lo imitaron. En cuestión de horas, el saludo militar se volvió una broma constante. Amara mantuvo la cabeza erguida, pero por dentro sentía como su corazón se rompía, pedazo a pedazo. Lo que nadie sabía era que sus crueles juegos estaban a punto de terminar. Porque en el horizonte ya se oía el sonido de un helicóptero. Y el destino de Riverside High estaba a punto de cambiar para siempre. El mediodía caía pesado sobre el patio de Riverside High. El sol golpeaba el asfalto y el aire olía a frituras y desinfectante. Amara cruzó el patio con paso firme, el uniforme gris brillando bajo la luz. Algunos estudiantes aún reían a su paso. Otros, curiosos, solo la observaban. Entonces, el cielo rugió. Primero fue un zumbido distante, como un trueno anticipado. Luego, el sonido se volvió más fuerte. Las ventanas del edificio vibraron. Un helicóptero militar sobrevolaba la escuela, bajando en espiral lenta hacia el campo de fútbol. Los estudiantes comenzaron a salir, sorprendidos. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «¿Es un simulacro?», dijo otra voz. «Miren», gritó Tyler. La soldadita llamó refuerzos. Las risas estallaron de nuevo. Pero la risa se desvaneció cuando el helicóptero descendió completamente, levantando una tormenta de polvo y papeles. El rugido de las hélices retumbó en los pechos de todos los presentes. Los profesores salieron apresurados, tratando de mantener el orden. La puerta lateral del helicóptero se abrió. Un hombre de uniforme verde oliva descendió con paso firme, seguido por dos soldados. En su pecho, una insignia dorada relucía bajo el sol. El viento agitó las banderas del campo. Amara se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Reconocía ese uniforme. Reconocía el emblema. El hombre avanzó hacia el grupo de estudiantes. Llevaba una carpeta en la mano. El director Howard corrió hacia él, nervioso. ¿Podemos ayudarlo, oficial? Estoy buscando a Amara Luis, dijo el hombre con voz profunda. El silencio fue inmediato. Todos se giraron hacia ella. Amara dio un paso al frente, el corazón martilleando. «Soy yo». El hombre se cuadró y la saludó con un gesto militar. «Señorita Luis, soy el capitán Andrew Monroe, compañero de su padre. Hoy se cumple el aniversario de su sacrificio». Su voz tembló apenas. «El ejército ha querido entregar oficialmente la medalla del valor póstumo al sargento Marcus Lewis, y a usted, su hija, como representante de su familia». Un murmullo recorrió la multitud.
El capitán abrió la carpeta y sacó una caja negra con bordes dorados. Dentro, la medalla brillaba como una pequeña estrella. El viento movía el cabello de Amara mientras él hablaba. Su padre salvó a 6 hombres aquel día. Su valentía no será olvidada. Amara apenas podía respirar. Las lágrimas le nublaron los ojos, pero no las dejó caer. El capitán le colocó la medalla sobre el pecho. Las hélices del helicóptero seguían girando, lanzando ráfagas de aire que hacían ondear el uniforme gris de Amara como una bandera viva. Nadie se movía. Nadie hablaba. El silencio era absoluto. Sofía bajó el teléfono, sin poder grabar más. Ethan, que aún tenía la cámara en alto, la bajó lentamente. Carla sintió un nudo en la garganta. El capitán continuó: el sargento Luis no murió en vano. Murió para que otros pudieran volver a casa. Y hoy, su hija, al usar su uniforme, lo honra de una manera que nosotros comprendemos muy bien. Amara tragó saliva, temblando. El capitán le ofreció la mano. Su padre estaría muy orgulloso. Ella intentó responder, pero las palabras no salían. Solo asintió, aferrando la medalla con fuerza. El capitán se giró hacia los estudiantes, su voz firme: recuerden algo. Cada persona que lleva un uniforme lo hace por ustedes, incluso cuando no lo saben. No lo olviden nunca. Luego volvió al helicóptero. Los soldados subieron tras él. El rugido volvió a llenar el aire. Y en segundos, el helicóptero se elevó, dejando una ráfaga de polvo y silencio. Amara se quedó en medio del campo, sola, con la medalla colgando sobre su pecho. Los estudiantes la observaban, inmóviles. Nadie sabía qué decir. Finalmente, la señora Delgado fue la primera en aplaudir. Un aplauso firme, sincero. Luego se unió un profesor. Y otro. Hasta que todo el campo estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, pero distinto al rugido del helicóptero. Era humano. Era respeto. Amara levantó la cabeza. Por primera vez en meses, sonrió. No era una sonrisa grande ni triunfante. Era una pequeña grieta de luz. Mientras volvía hacia el edificio, el uniforme gris ya no se sentía como una carga. Era su escudo, su historia, su manera de decirle al mundo que su padre seguía presente. En las gradas, Sofía miraba el suelo. No tenía idea, susurró. Ninguno de nosotros, respondió Ethan, con la voz quebrada. Tyler intentó bromear, pero las palabras se le atoraron. Por primera vez, sintió vergüenza. Más tarde, cuando las clases reanudaron, las risas habían desaparecido. El vídeo del aterrizaje se viralizó en minutos, pero no con burlas. Los comentarios eran distintos. Orgullosos de ti, Amara. Un verdadero ejemplo. Héroes entre nosotros. El uniforme gris, antes motivo de burla, se convirtió en símbolo. Esa tarde, Amara llegó a casa y colocó la medalla junto al retrato de su padre. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando el marco dorado. Por primera vez, no sintió el peso del duelo. Sintió gratitud. Pero en algún rincón de la escuela, el arrepentimiento comenzaba a crecer como una sombra silenciosa. Y aunque Amara no lo sabía, los verdaderos cambios apenas empezaban. El lunes siguiente, el aire en Riverside era distinto. No se oían risas en los pasillos. No había chismes. Solo ese silencio denso que queda cuando alguien se da cuenta de que ha cruzado una línea que no puede deshacer. Las miradas seguían a Amara por donde caminaba, pero ya no eran de burla. Eran de incomodidad. De vergüenza. De algo que dolía más que cualquier palabra: culpa. Sofía la vio pasar frente a su casillero. Quiso hablarle, pero la voz se le atoró. Las imágenes del viernes la perseguían: el helicóptero, la medalla, la bandera doblada en las manos de Amara. Y luego su propia voz, cruel, repitiendo como un eco venenoso: ¿qué pasa, soldadita? ¿Te crees tu papá? Sofía cerró los ojos y apretó los puños. No podía con eso. No todavía. Ethan se encontraba sentado en la cafetería, mirando su teléfono. Había borrado los vídeos, pero el daño seguía allí. Cientos de compartidos, miles de comentarios. No había manera de detener algo que ya se había esparcido como fuego. Solo era una broma, murmuró. Pero incluso él sabía que eso era mentira. En el fondo de la sala, Amara se sentó sola. Sacó un libro, lo abrió, pero no leyó una sola línea. Su mente volvía una y otra vez al viernes. Al momento en que el capitán Monroe le colocó la medalla.
A la mirada de respeto en los ojos de desconocidos y la vergüenza en los rostros de sus compañeros. No había satisfacción en ella. Solo un cansancio profundo, un deseo de pasar desapercibida. De que todo eso no hubiera sido necesario para que la vieran como humana. La campana sonó, rompiendo el silencio. Los estudiantes se levantaron en silencio. Nadie decía su nombre, pero todos la pensaban. Esa tarde, la directora Harper convocó a una reunión de emergencia con el profesorado. No podemos ignorar lo que ha pasado, dijo con voz grave. Lo que vivió Amara fue acoso, y no lo detuvimos a tiempo. Su tono no era de enojo, sino de decepción. La señora Delgado bajó la mirada. El profesor Rivera asintió, apretando los labios. La directora continuó. El viernes, vimos la versión más vergonzosa de nosotros mismos, y el mismo día, vimos también la posibilidad de cambiar. Decidieron organizar una asamblea. No una ceremonia militar. Una conversación. Entre estudiantes. Entre humanos. Esa noche, en casa, Amara se sentó frente a la foto de su padre. El marco brillaba bajo la luz cálida de la lámpara. No sé si hice lo correcto, papá, susurró. No quería que nadie supiera. Pasó los dedos sobre el cristal. Pero al menos ahora, saben quién eras. El silencio fue su respuesta. Y sin embargo, algo en ese silencio se sentía como un abrazo. El martes, Sofía finalmente reunió el valor. Esperó a que sonara la campana del almuerzo y se acercó. Amara, dijo con voz temblorosa. Ella levantó la vista lentamente. Solo quería decir, lo siento. Amara la miró sin responder. Sofía continuó, las palabras atropellándose. Fui horrible. Dije cosas que no debí. No sabía lo de tu papá, pero eso no es excusa. Amara cerró el libro y respiró hondo. No necesitaba saberlo para no ser cruel, respondió. Su voz era tranquila, pero firme. Sofía tragó saliva. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo, quería que lo supieras. Amara asintió. Gracias por decirlo. Y volvió a abrir su libro. Sofía se quedó de pie un momento, sin saber si aquello era un rechazo o una pequeña grieta en el muro. Pero se marchó con una sensación distinta, alivio mezclado con vergüenza. Esa tarde, el vídeo de la ceremonia alcanzó 500.000 de vistas. No era burla esta vez. Era respeto. Comentarios de soldados, madres y jóvenes de otras escuelas inundaban las redes. Tu papá estaría orgulloso. Gracias por recordarnos lo que significa el honor. Eres un ejemplo, Amara. Y en los pasillos, poco a poco, las conversaciones cambiaban. El uniforme gris ya no era motivo de risa. Ahora, cuando Amara pasaba, algunos se cuadraban en broma, no por burla, sino por respeto. La escuela había cambiado. Pero lo más difícil aún estaba por llegar, el perdón verdadero. Porque algunos errores dejan marcas que no se borran con palabras, sino con tiempo y con actos. Pasaron los días, pero el eco del helicóptero seguía flotando sobre Riverside y no había vuelto a aterrizar ningún aparato militar, pero cada vez que alguien escuchaba un ruido en el cielo, todos miraban hacia arriba, recordando. Amara también lo hacía. Ya no caminaba con la cabeza baja. No buscaba esconderse ni justificarse. Había aprendido que el silencio puede ser más poderoso que las palabras, y que la dignidad a veces consiste simplemente en seguir de pie. Sin embargo, no había paz del todo. El respeto que ahora recibía estaba teñido de culpa ajena, y esa mezcla dolía. Cada lo siento sonaba distinto, algunos eran sinceros, otros eran miedo disfrazado de empatía. El jueves, durante el almuerzo, Ethan se acercó a su mesa. Llevaba un sobre doblado. Esto es para ti, dijo, sin mirarla directamente. Amara lo observó un momento antes de tomarlo. ¿Qué es? Una carta. Se rascó la nuca. Quise escribirte, en lugar de hablar. No sé si te interesa leerla, pero, ahí está. Ella asintió, sin abrirla. Ethan esperó un instante, luego se alejó con los hombros tensos. En el sobre, con letra apretada, se leía. Para quien merece una disculpa que no alcanza. Más tarde, en casa, Amara la abrió. Dentro, la carta estaba escrita con tinta negra, torpe, sincera. Grabé tus vídeos porque pensé que era divertido. Me reí porque todos lo hacían. No me detuve a pensar que te estaba rompiendo por dentro. Cuando vi el helicóptero, entendí que no era solo tu padre el héroe. Tú también lo eras. No espero perdón,
pero quiero que sepas que desde ese día no puedo dejar de pensar en lo que hice. Amara respiró hondo. Doblando la carta con cuidado, la guardó en su cuaderno. No estaba lista para perdonarlo, pero tampoco para odiarlo. A veces, el perdón empieza cuando decides no devolver el daño. El viernes, la escuela organizó una asamblea llamada Voces que Importan. No era una ceremonia, sino un círculo abierto. Los estudiantes podían hablar, si querían. La directora Harper lo abrió con tono sereno. Hace una semana vimos lo que la ignorancia puede causar. Hoy, queremos escuchar, no justificar. Un silencio largo. Luego, Sofía levantó la mano. Fui una de las que se burló de Amara, dijo, con la voz temblorosa. Dije cosas horribles, y no hay disculpa que borre eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero quiero hacer algo distinto. Estoy empezando un grupo para apoyar a los hijos de veteranos y hablar sobre respeto. No para quedar bien, sino porque necesito entender. El auditorio entero la observaba. Amara, desde la tercera fila, la escuchó en silencio. Cuando Sofía terminó, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. Solo un leve asentimiento. Pequeño, pero real. Ese mismo día, Tyler intentó disculparse a su manera. Oye, Luis, dijo al verla en el pasillo. Ella se detuvo, sin responder. No sabía lo de tu papá, ¿ok? Solo, fue una broma. Amara lo miró con calma. No necesitaba saberlo para ser decente. Él abrió la boca, pero no encontró respuesta. Ella siguió caminando. En ese momento, Tyler comprendió que el perdón no es automático. No se pide como si fuera un objeto que te pertenece. Se gana, o no llega nunca. Los fines de semana, Sofía comenzó a trabajar como voluntaria en el centro local de veteranos. Limpiaba jardines, servía café, escuchaba historias de hombres y mujeres con cicatrices visibles e invisibles. No lo hacía para redimirse. Lo hacía porque, por primera vez, quería entender de verdad qué significaba el sacrificio. Una tarde, mientras Amara ayudaba a su madre en casa, su teléfono vibró. Un mensaje. De Sofía. No quiero tu perdón todavía. Solo quería decirte que hoy conocí a una mujer que sirvió con tu papá. Me habló de él. Dijo que era el tipo de persona que hacía que los demás se sintieran seguros. Creo que tú tienes eso mismo. Amara se quedó mirando el mensaje largo rato antes de responder. Gracias por decirlo. Solo eso. Pero Sofía sonrió. A veces, 2 palabras son suficientes para empezar de nuevo. Mientras tanto, el vídeo del helicóptero seguía circulando. Ya no era un símbolo de morbo. Era inspiración. Otras escuelas empezaron a hablar de respeto, de empatía, de servicio. Y el nombre de Amara Luis aparecía en comentarios, foros y artículos locales como ejemplo de fortaleza silenciosa. Pero en el corazón de Amara, las cosas seguían más complejas. No quería ser un símbolo. Solo una chica que recordaba a su padre. El mundo la veía como un héroe, pero ella seguía aprendiendo cómo ser una adolescente sin perder la calma ni la fe. Una noche, mirando las estrellas, pensó en él, ojalá pudieras ver esto, papá. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas como si alguien hubiera respondido con un gesto invisible. Y Amara sonrió, con lágrimas contenidas. No todo el dolor desaparece. Pero a veces, se transforma en algo que te impulsa a seguir. En el horizonte, se preparaba el siguiente paso, la transformación colectiva. Los estudiantes querían hacer algo más que disculparse. Querían cambiar la historia de la escuela. Y Amara estaba a punto de descubrir que el legado de su padre no solo vivía en ella, sino en todos los que decidieron aprender a ser mejores. El rumor empezó como una chispa. Una conversación en el pasillo, un mensaje reenviado, una idea que nadie planeó pero que todos sintieron necesaria. Sofía fue la primera en proponerlo. Podríamos crear algo permanente. No solo disculpas o palabras bonitas. Algo que dure. Ethan la miró, aún inseguro. ¿Cómo qué? Un grupo. Un club. Algo que cambie cómo tratamos a la gente que lleva más peso del que imaginamos. ¿Y cómo se llamaría? Preguntó Amara, sin saber por qué se había acercado a escucharlos. Sofía la miró con una sonrisa suave. Honrando a nuestros héroes. El nombre flotó en el aire como si ya existiera desde antes. Ethan asintió lentamente. Sí, eso suena bien. En menos de una semana, el club estaba registrado oficialmente. La directora Harper firmó el documento con una sonrisa orgullosa.
Este es el tipo de iniciativa que nuestra escuela necesita, dijo. Pero recuerden, los símbolos importan solo si los acompañan las acciones. La primera reunión fue en la biblioteca. Había más de 20 estudiantes, algunos por curiosidad, otros por culpa, otros porque de verdad querían ayudar. Amara casi no fue. No quería ser el centro de atención otra vez. Pero cuando entró y vio los carteles pintados a mano, respeto, empatía, valor, algo dentro de ella se suavizó. Sofía la recibió con un abrazo tímido. No quiero que sientas que esto es solo por ti, le dijo, pero sin ti, nada de esto habría pasado. Amara la miró y respondió con sinceridad, entonces hagámoslo por todos los que nunca son escuchados. Los días siguientes fueron una avalancha de ideas. Donaciones, charlas, murales, cartas a veteranos, campañas contra el acoso. Ethan se encargó del diseño de las camisetas, rojo, blanco y azul, con el lema honrando a nuestros héroes en el pecho. Tyler, sorprendentemente, fue el primero en ofrecerse para repartirlas. Supongo que es hora de hacer algo útil, dijo encogiéndose de hombros. Hasta los profesores se involucraron. La señora Beckett, la maestra de historia, ayudó a preparar una exhibición sobre las familias de militares locales. En una de las vitrinas colocaron una foto del sargento Marcus Lewis, con su uniforme, su sonrisa y la inscripción. Dio su vida sirviendo, pero enseñó a vivir con propósito. Amara la vio por primera vez en silencio. Le temblaban las manos. No había visto el rostro de su padre expuesto así desde el funeral. Era hermoso y doloroso al mismo tiempo. Sofía se acercó despacio. ¿Te molesta que esté aquí? Amara negó con la cabeza. No. Me recuerda que todavía está con nosotros, de otra manera. Con el paso de las semanas, el ambiente en Riverside comenzó a cambiar. No de golpe, pero sí con constancia. Los chistes crueles dejaron de sonar tan divertidos. Las risas que antes llenaban los pasillos cuando alguien tropezaba, ahora se apagaban rápido. Una tarde, mientras los miembros del club pintaban un mural en la pared del gimnasio, Tyler se detuvo a mirar a su alrededor. ¿Te das cuenta?, le dijo a Ethan. Hace un mes éramos los idiotas que hacían memes. Ethan rió, con un dejo de vergüenza. Y ahora pintamos corazones y estrellas. Sí. Tyler suspiró. Supongo que así es crecer. El mural terminó al anochecer. Mostraba siluetas de soldados, estudiantes, y familias entrelazadas bajo un mismo cielo. En el centro, una frase pintada por Amara. El respeto no se exige. Se enseña con ejemplo. Cuando lo terminaron, guardaron los pinceles y se quedaron un momento en silencio. El cielo se encendía con los últimos tonos del atardecer, y por un instante, todos comprendieron que algo realmente había cambiado. Sin embargo, no todo era paz. Algunos aún murmuraban a espaldas de Amara. Solo busca atención, decían. Se aprovecha de la historia de su padre. Ella fingía no escucharlos, pero cada palabra dolía. Una noche, en su habitación, observó las camisetas apiladas sobre la cama. El logo del club brillaba bajo la lámpara. ¿Esto es realmente lo que papá querría?, susurró. Su madre entró en ese momento, trayendo una taza de té. ¿Qué pasa, cariño? Amara dudó. Siento que me están mirando todo el tiempo. Como si tuviera que ser perfecta. La señora Lewis la abrazó. Tu padre no te pidió ser perfecta. Solo valiente. Amara apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si no quiero ser el símbolo de nada, está mal? No, amor. Está bien querer vivir sin que te miren. Pero el cambio que provocaste, ese no depende de si lo quieres o no. Ya existe. Semanas después, el club organizó su primer evento grande, una ceremonia en honor a las familias Gold Star del condado. El auditorio se llenó de uniformes, banderas y lágrimas contenidas. En la primera fila, Amara llevaba el uniforme de su padre, ajustado cuidadosamente. Cuando subió al escenario, el murmullo se apagó. Mi padre no murió solo por su país, dijo, con la voz firme. Murió creyendo que la bondad todavía vale la pena. Hizo una pausa. Hoy, miro alrededor y veo que tenía razón. Los aplausos fueron largos, sinceros. No de compasión, sino de respeto. Amara bajó del escenario con el corazón liviano por primera vez en meses. Ya no era solo la chica del helicóptero. Era una voz. Una fuerza. Una prueba viviente de que incluso el dolor puede convertirse en propósito.
Y mientras el eco de los aplausos llenaba el auditorio, Ethan le susurró a Sofía, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Sofía asintió, con los ojos húmedos. Sí. Riverside ya no es la misma escuela. El lunes siguiente al evento, Riverside apareció en todos los noticieros locales. Fotos del mural, clips del discurso de Amara, entrevistas con Sofía y la directora Harper. Los titulares eran inspiradores. Una estudiante convierte el dolor en esperanza. El legado del sargento Luis sigue vivo a través de su hija. Pero mientras los adultos celebraban, los pasillos de la escuela contaban otra historia. Algunos estudiantes estaban cansados de oír su nombre. Otros murmuraban que el club honrando a nuestros héroes se estaba volviendo demasiado importante. Todo esto es por ella, dijo una voz una mañana, mientras Amara pasaba. Sí, la santa del helicóptero, respondió otra, entre risas contenidas. Amara siguió caminando sin girarse. Pero esa noche, en casa, las palabras regresaron. No porque fueran nuevas, sino porque dolían de la misma forma que las viejas. Las cámaras no tardaron en llegar. Periodistas con micrófonos y luces en el estacionamiento, preguntando por la historia que conmovió al país. Querían entrevistas, fotografías, declaraciones. Querían a Amara Luis como rostro de la empatía. Su madre intentó protegerla. No tienes que hacer esto, le dijo. No le debes nada a nadie. Pero Amara sintió algo distinto. Si me quedo callada, van a hablar igual. Prefiero decir mi verdad. La entrevista se grabó en el auditorio vacío, bajo una luz suave. La periodista le preguntó, Amara, ¿qué significa para ti ser un símbolo de esperanza? Amara pensó un momento antes de responder. No soy un símbolo. Soy una persona que tuvo miedo, dolor y vergüenza. Miró directo a la cámara. Si mi historia ayuda, bien. Pero no quiero que la gente me vea como una heroína. Quiero que miren a su alrededor y traten bien a los que están en silencio. Eso es todo. Esa frase se volvió viral. Pero lo que ella no esperaba era el otro lado de la fama. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron. Muchos eran mensajes de apoyo. Otros, no tanto. Otra adolescente queriendo atención. Seguro la escuela exagera todo para verse bien. ¿Y los demás hijos de veteranos? ¿Por qué ella tiene que ser la protagonista? Ethan fue el primero en mostrárselo. No los leas, le dijo. No vale la pena. Ya lo hice, respondió Amara, cerrando el teléfono. ¿Y? Duele, pero no me sorprende. Esa noche, borró sus cuentas. No por miedo, sino por descanso. A veces, desconectarse es la única forma de escuchar el propio corazón. Mientras tanto, el club seguía creciendo. Más de 80 estudiantes participaban. Organizaban colectas, visitas a hospitales de veteranos y talleres sobre empatía. Pero también empezaron los conflictos internos. Un grupo nuevo, liderado por un estudiante llamado Logan Price, comenzó a quejarse de que el club imponía culpa emocional. Ya entendimos el mensaje, decía Logan durante el almuerzo. Pero esto se está volviendo una religión. Algunos asentían en silencio. Otros, molestos, se retiraban. Sofía intentó hablar con él. No queremos imponer nada, solo enseñar respeto. Pues se siente como si nos obligaran a sentirnos malos todo el tiempo, respondió Logan. El respeto no es culpa, dijo ella con firmeza. Entonces deja que cada quien lo practique a su manera. Las tensiones crecieron. Había estudiantes que querían más actividades, más visibilidad, más impacto. Y otros que solo querían que todo volviera a ser como antes. Una tarde, Amara entró al baño y escuchó murmullos tras una puerta. ¿Vas al evento de los héroes otra vez?, decía una voz. No. Me tiene harta. Todo es amar a esto, amar a lo otro. Sí. Como si fuera la única con problemas. Amara salió sin decir nada, pero al mirarse al espejo, no reconoció su reflejo. Ya no era la chica silenciosa de antes, ni la líder fuerte de ahora. Era alguien en medio de ambas. Cansada, confundida, humana. Esa noche, se sentó frente a la ventana abierta, el viento moviendo las cortinas como antes. Papá, ¿por qué es tan difícil hacer lo correcto?, susurró. No hubo respuesta, solo el sonido lejano de un tren. Pero en su interior, algo se encendió de nuevo, una certeza tranquila de que el cambio verdadero siempre incomoda primero. Al día siguiente,
Llegó temprano a la escuela y escribió algo en el pizarrón del club antes de que llegaran los demás. No estamos aquí para ser admirados. Estamos aquí para aprender, incluso cuando duela. Cuando Sofía lo leyó, sonrió. Eso debería ser nuestro lema. Tal vez, respondió Amara. Pero sobre todo, debería ser nuestra verdad. En los días siguientes, el ambiente se estabilizó. El club continuó su labor, pero sin el brillo mediático. Menos cámaras, más trabajo silencioso. Y eso, en el fondo, fue un alivio. Amara volvió a caminar por los pasillos con serenidad. Algunos seguían murmurando, pero otros la saludaban con respeto genuino. La semilla del cambio ya había echado raíces, incluso entre los que fingían no verla. Y mientras el semestre avanzaba, un nuevo proyecto comenzó a gestarse, un homenaje duradero que uniera a toda la escuela. Uno que no dependiera de Amara, sino de todos. El invierno llegó con su aire frío y limpio. Las hojas secas cubrían el patio de Riverside High, y los pasillos, antes ruidosos, se llenaban ahora de carteles con un mismo mensaje: Festival de Honor, un día para quienes sirven. Había pasado medio año desde el día del helicóptero. La escuela era otra, y el club honrando a nuestros héroes se había convertido en el corazón de esa transformación. La nueva meta era ambiciosa: levantar un mural conmemorativo y colocar una placa de bronce en honor a todas las familias de militares del distrito. Amara observaba cómo las ideas se multiplicaban: un escenario para discursos, música en vivo, donaciones para familias Gold Star, una cápsula del tiempo que se abriría 10 años después. Todo sonaba perfecto. Tal vez demasiado perfecto. Durante una de las reuniones, Sofía alzó la voz: necesitamos que esto represente algo más que el dolor. Quiero que se sienta como esperanza. Estoy de acuerdo, dijo Ethan. Pero también tenemos que recordar lo que pasó. No podemos maquillar la historia. ¿Por qué no?, interrumpió Logan desde el fondo. ¿No se supone que ya superamos todo eso? Superar no es olvidar, respondió Amara con calma. El silencio cayó como un golpe. Logan suspiró, exasperado. Mira, nadie dice que no sea importante, pero todo el mundo está cansado de escuchar la misma historia. No es una historia, dijo Sofía, cruzando los brazos. Es la verdad. Tal vez, replicó Logan, pero la escuela no debería girar alrededor de una sola persona. Amara bajó la mirada. Sabía que no lo decía con malicia, pero las palabras dolían igual. Por primera vez en mucho tiempo, deseó no haber sido el rostro de nada. Esa noche, en su habitación, observó los bocetos del mural. Mostraban manos entrelazadas, banderas, un helicóptero recortado en el cielo. Pero había algo que no terminaba de encajar. Llamó a Sofía. ¿Qué pasa?, preguntó su amiga. El mural no debería tener mi historia. ¿Cómo que no? Sofía se sorprendió. Tú lo inspiraste. Precisamente por eso. No quiero que se trate de mí. Quiero que se trate de todos. Sofía guardó silencio unos segundos. Eso es lo más valiente que podrías hacer, Amara. Al día siguiente, Amara presentó su propuesta frente al grupo. Quiero que el mural no tenga nombres. ¿Ni siquiera el de tu papá?, preguntó Ethan, confundido. No. Habrá una placa para todos los que sirvieron. Ninguno debería brillar más que otro. Pero tú mereces reconocimiento, insistió Tyler. Amara sonrió con tristeza. Ya tengo el mío. Es poder mirar atrás sin rencor. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino respetuoso. La decisión estaba tomada. Los preparativos avanzaron con una energía nueva. Cada estudiante aportaba algo: pintura, materiales, ideas. El gimnasio se transformó en un taller improvisado, y el olor a acrílico se mezclaba con la emoción. En medio del bullicio, Logan se acercó a Amara. Oye, dijo con cierta incomodidad. Fui un idiota en la reunión. Ella lo miró sin rencor. No, solo fuiste honesto. Aún así, me equivoqué. Supongo que no entendía lo que estabas intentando hacer. Nadie lo entiende del todo, respondió Amara. Ni yo. Logan sonrió apenas. Bueno, si sirve de algo, quiero ayudarte con el mural. Claro, dijo ella. Hay espacio para todos aquí. La semana del festival llegó con un aire de celebración. Banderas colgaban de los balcones, los estudiantes ensayaban canciones, y el nuevo mural se cubría con una lona blanca, esperando su revelación. La placa ya estaba instalada al pie del muro,
envuelta en una cinta azul. En letras grabadas, se leía: a quienes dieron su vida, y a quienes aprendieron a vivir con su recuerdo. El auditorio se llenó más que nunca. Familias, veteranos, periodistas, estudiantes. La directora Harper tomó el micrófono. Este no es solo un homenaje, dijo. Es una promesa. Miró hacia Amara, sentada entre Sofía y Ethan. Una promesa de que en Riverside High, la empatía no será una lección temporal, sino una forma de vida. Los aplausos retumbaron como un trueno. Entonces, llegó el momento. Amara y Logan fueron llamados al escenario para retirar la lona del mural. Cuando lo hicieron, el público contuvo la respiración. El mural mostraba una cadena de siluetas, soldados, estudiantes, maestros, unidas bajo un mismo amanecer. En el cielo, un helicóptero se alejaba, pequeño, como un recuerdo que no se va, pero tampoco pesa. Y en la esquina inferior, una frase. El respeto comienza donde termina el silencio. Los aplausos fueron tan largos que Amara tuvo que apartarse un momento. Caminó hacia un rincón del gimnasio, donde nadie podía verla. Respiró hondo. Por primera vez, sintió que la historia no le pertenecía solo a ella. Y eso la liberó. De pronto, Sofía apareció detrás de ella con una sonrisa. ¿Sabes?, dijo. Logan lloró cuando vio el mural. ¿En serio? Amara sonrió. Sí. Dijo que nunca había entendido lo que era cargar con una historia, hasta hoy. Amara asintió, mirando hacia el mural iluminado. Entonces valió la pena. Pero mientras el público celebraba, una sombra se acercaba al horizonte del grupo. Un periodista había publicado una nota cuestionando la autenticidad del club. Cambio real o campaña de imagen para una escuela en crisis. Los comentarios empezaron a dividir a la comunidad una vez más. Y lo que debía ser un cierre perfecto, pronto se convertiría en una nueva prueba de fuego. El día después del festival, Riverside High despertó con un murmullo diferente. El periódico digital de la ciudad había publicado un artículo sobre el mural y el club honrando a nuestros héroes. El título era directo y provocador. ¿Cambio real o campaña de imagen en Riverside High? Los comentarios se multiplicaron. Algunos elogiaban la iniciativa, pero muchos dudaban de la sinceridad del grupo. Voces anónimas cuestionaban si los estudiantes solo participaban por popularidad, o si todo era un montaje para ganar atención. Amara revisó el artículo en su teléfono, sintiendo como un peso familiar se instalaba en su pecho. Sofía estaba a su lado, intentando calmarla. No dejes que te afecte. Sabes que esto no es falso. Lo sé, respondió Amara, con un hilo de voz. Pero esto puede hacer que algunos se rindan. Ethan apareció detrás de ellas, visiblemente preocupado. Ya hay rumores entre los estudiantes, algunos dicen que todo era una performance. Amara suspiró, cerrando los ojos un instante. No puedo controlar lo que dicen. Solo puedo controlar cómo respondemos. Al mediodía, el club se reunió en el gimnasio, que ahora servía como centro de coordinación. Las caras de los miembros reflejaban la tensión. Logan estaba callado, Tyler parecía irritado, y hasta Sofía tenía el ceño fruncido. Tenemos que hablar sobre el artículo, dijo Amara, tomando aire. No podemos ignorarlo. Hubo murmullos. Algunos miembros miraban al suelo, otros intercambiaban miradas nerviosas. Algunos de ustedes podrían sentirse desanimados, continuó. Tal vez piensen que todo el trabajo no vale la pena. Pero aquí está la verdad, esto no es una campaña de imagen. Esto es real, y los que lo hemos vivido lo sabemos. Tyler levantó la mano con vacilación, pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si la gente realmente piensa que es todo un espectáculo? Amara lo miró fijamente, entonces seguiremos trabajando. La verdad no necesita anuncios. Se ve en las acciones. Logan finalmente habló, su voz más baja de lo habitual. Yo, pensé en abandonar el club. Después de leer el artículo, me sentí inútil. Amara dio un paso hacia él, tocando su hombro. Nadie puede quitarte lo que ya hiciste. Tu trabajo ayudó a cambiar Riverside High. Eso es más grande que cualquier comentario. Ese mismo día, durante el recreo, algunos estudiantes comenzaron a murmurar por los pasillos. ¿Viste el artículo?, decían unos. Todo es solo teatro. Sí, solo buscan likes, añadía otro. Amara lo escuchaba desde la distancia, junto a Sofía y Ethan. No podemos esperar que todos comprendan, dijo Ethan. Algunos jamás entenderán.
Lo sé, respondió Amara. Pero eso no significa que dejemos de intentarlo. El desafío no solo estaba afuera, sino dentro del grupo. Algunos miembros empezaron a ausentarse de las reuniones, justificando tareas escolares u otros compromisos. Amara sentía que la cohesión que habían construido se estaba desmoronando. Esa tarde, se celebró una reunión urgente con los miembros más comprometidos, Sofía, Ethan, Logan y Tyler. Necesitamos un plan, dijo Amara. No podemos dejar que un artículo desacredite meses de trabajo. Sofía propuso algo audaz. ¿Qué tal si hacemos un vídeo corto? Solo 3 minutos. Nada de dramatizaciones. Solo testimonios reales de los estudiantes que participaron y de las familias de militares. Amara asintió. Sí, que hablen los que han trabajado duro, que muestren lo que significa de verdad. Logan miró al suelo. ¿Y si la gente sigue dudando? No importa, dijo Amara. Hacemos esto por quienes creen, no por los que critican. Al día siguiente, comenzaron la grabación en la biblioteca de la escuela. Cada miembro compartió su experiencia. He aprendido a respetar a quienes sirvieron, dijo Tyler. Al principio no entendía, pero ahora sé lo que significa realmente. Participar me enseñó que las acciones importan más que las palabras, añadió Logan, con un hilo de voz. Mi tío es veterano, y nunca supe cómo apoyar a su familia hasta hoy, dijo Sofía, mirando a la cámara. Este club me dio la oportunidad de hacerlo. Amara observaba en silencio, dejando que sus palabras propias se guardaran para un momento más importante. Mientras editaban el vídeo, Amara se sentó frente al mural, mirando cada figura con detalle. El helicóptero, las siluetas unidas, el amanecer. Un pensamiento le vino a la mente: no puedo controlar lo que piensen los demás, pero sí puedo asegurarme de que esto sea verdadero. Cuando el vídeo estuvo listo, lo subieron a la plataforma del colegio y compartieron el enlace a través de redes internas. Al principio, los comentarios seguían siendo escépticos, algunos burlones, otros incrédulos. Pero poco a poco, comenzaron a aparecer mensajes de apoyo: ahora entiendo lo que estaban haciendo. Gracias por mostrar la verdad detrás del trabajo. Esto cambió mi perspectiva. Amara sonrió con un peso que se levantaba de sus hombros. Sin embargo, no todos los desafíos habían terminado. Un pequeño grupo de estudiantes decidió que criticar desde la sombra era más fácil que participar en la verdad. Sofía se acercó a Amara mientras recogían equipos. Aún hay quienes no cambiarán. Lo sé, dijo Amara. Pero no necesitamos convencer a todos. Solo necesitamos seguir haciendo lo correcto. Esa noche, mientras el frío del invierno golpeaba las ventanas de su habitación, Amara escribió un mensaje. La verdad se ve en las acciones, no en los rumores. Seguiremos avanzando, paso a paso, hasta que la historia completa sea comprendida. Era una promesa silenciosa, pero firme. Un recordatorio de que el cambio genuino no siempre es inmediato, y que las sombras de la duda forman parte del camino hacia la luz. La semana siguiente al lanzamiento del vídeo fue más tranquila, pero no menos significativa. Riverside parecía moverse con un ritmo diferente. Los pasillos que antes estaban llenos de rumores y miradas burlonas ahora tenían un murmullo distinto, uno cargado de curiosidad y respeto. Al principio, algunos estudiantes seguían escépticos. Solo quieren verse buenos, comentaba un grupo mientras pasaba frente al mural. Sí, pero al menos no están haciendo daño, añadió otro, con una sonrisa tímida. Amara y los miembros del club notaron cómo pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Los estudiantes que antes ignoraban la historia del mural ahora se detenían a mirarlo, a leer las placas con nombres y fechas, a preguntar sobre los héroes que inspiraron el proyecto. Sofía observaba con satisfacción. Mira eso, dijo, señalando a un grupo de estudiantes que revisaban el mural en silencio. No todos lo comprenden, pero algunos sí. Ethan asintió. Pequeños pasos. Eso es todo lo que podemos pedir. El club recibió una invitación inesperada. La oficina de veteranos de la ciudad quería organizar una visita para que los estudiantes conocieran a militares y familiares de héroes locales. Esto es enorme, dijo Logan, asombrado. No pensé que algo tan simple como nuestro mural pudiera abrir esta puerta. Amara respondió con una sonrisa: no fue solo el mural. Fueron nuestras acciones, nuestra dedicación, nuestra honestidad. La gente nota cuando alguien hace las cosas de corazón. Durante la visita, los estudiantes conocieron a varias familias que habían perdido a sus seres queridos en servicio.
Escuchar sus historias fue impactante, algunas lágrimas se mezclaron con risas de alivio, mientras los jóvenes comprendían la magnitud de cada sacrificio. Tyler, quien al principio había dudado del proyecto, comentó en voz baja a Amara: «Nunca pensé que esto me afectaría tanto. Pensé que era solo un proyecto escolar. Pero ahora, veo lo importante que es». Amara asintió. A veces necesitamos ver la historia real para entender el valor de nuestras acciones. Mientras tanto, algunos estudiantes que habían sido más crueles meses atrás comenzaron a cambiar sus actitudes. Savannah, que antes había sido la más ruidosa en burlas y comentarios crueles, continuaba con su trabajo voluntario en la organización local de veteranos. No buscaba reconocimiento, su cambio era silencioso, consistente, tangible. Cameron Michey se convirtió en defensor de los estudiantes más pequeños y marginados. Su popularidad ahora se usaba para proteger en lugar de atacar. Dylan Torres aprendió a medir sus publicaciones en redes sociales. Aunque no podía eliminar completamente la memoria de sus errores, sí podía controlar sus acciones futuras. Incluso Brandon Clark, que antes hacía bromas explosivas, creó un club de apoyo para familias Gold Star, investigando a fondo sobre los sacrificios que conllevan los servicios militares. «Nunca pensé que algo tan cercano me cambiaría tanto», le confesó a Amara un día mientras recogían materiales para el mural. «Ahora entiendo lo que significa respeto y responsabilidad». Sin embargo, no todos los estudiantes cambiaron. Algunos seguían con sus susurros, cuestionando si Amara usaba la historia de su padre para llamar la atención. Ella lo escuchaba, pero no respondía. Con el tiempo aprendió que el verdadero respeto no se obtiene peleando con críticos, sino demostrando coherencia en acciones y palabras. «Algunas personas nunca entenderán», dijo a Sofía mientras caminaban por el pasillo. «Y eso está bien. No puedo controlar eso. Solo puedo controlar lo que hago». El aniversario de la muerte del padre de Amara se acercaba. Esta vez, la escuela estaba lista para honrarlo de manera pública. Cientos de estudiantes llegaron al campus vestidos con camisetas patrióticas, con banderas y carteles que decían «Honrando a nuestros héroes». El pasillo que antes estaba lleno de risas crueles y miradas despectivas ahora estaba lleno de respeto silencioso. Amara caminó hacia su casillero, rodeada de amigos, sonriendo a quienes habían creído en ella desde el principio y a aquellos que habían aprendido a hacerlo con el tiempo. El director organizó una breve ceremonia en el auditorio, explicando la historia del mural, la iniciativa del club y el sacrificio del sargento que inspiró todo. «Queremos que todos comprendan que los héroes caminan entre nosotros cada día, muchas veces sin ser reconocidos», dijo. «Y que las acciones de unos pocos pueden transformar la percepción de muchos». Amara estaba sentada en la primera fila, con el uniforme de su padre nuevamente. Esta vez no estaba sola. A su alrededor, estudiantes que antes la habían ignorado o criticado ahora compartían su respeto y admiración. El aplauso final resonó en el auditorio. No era solo un aplauso por el sacrificio de su padre, sino por la valentía y dignidad que Amara había demostrado día tras día. Sofía se inclinó hacia ella. «Lo hiciste. Todos lo hiciste». Amara asintió, con la certeza de que el cambio no era instantáneo, pero era real. «No es perfecto», dijo, «pero es suficiente. Y cada día podemos hacerlo mejor». Afuera del auditorio, mientras los estudiantes se dispersaban, Savannah se acercó nuevamente. «Amara, gracias. Por enseñarme a ver lo que no quería reconocer». Amara sonrió levemente. «Solo asegúrate de que tus acciones sigan hablando más que tus palabras». Cameron, Dylan y Brandon también se acercaron en silencio, reconociendo con sus gestos el respeto que antes habían negado. Amara comprendió entonces que la verdadera lección del mural y del club no era solo honrar a los héroes, sino mostrar que el cambio es posible cuando las acciones se alinean con la verdad y la integridad. Y así, Riverside High comenzó a transformarse. Lentamente, pero con firmeza. Los pasillos se llenaban de respeto, las risas de burla se convertían en conversaciones de aprendizaje, y los estudiantes aprendían a valorar el coraje y la dedicación, no solo de quienes sirvieron, sino de quienes actuaban con honor cada día. La historia de Amara y su club no terminó ese día. Cada proyecto futuro, cada reunión, cada iniciativa estaba ahora impregnada de un mensaje. Claro, el respeto se gana con acciones, no con palabras, el valor se demuestra en la consistencia, y la dignidad perdura incluso frente a la crítica. Y con eso, la escuela, los estudiantes y la comunidad comprendieron que algunas lecciones no se aprenden con miedo ni con rumores,
sino viviendo y practicando la verdadera valentía. Meses después de la ceremonia y del impacto del mural, Riverside High no era la misma escuela. No se había convertido en un lugar perfecto, eso nunca sería posible, pero algo había cambiado en la esencia de la comunidad. Los pasillos estaban llenos de estudiantes caminando con respeto, conscientes de que sus acciones tenían consecuencias, que cada palabra y cada gesto podían construir o destruir. Amara seguía siendo la misma chica reservada que todos conocían al principio, pero ahora con una voz reconocida y respetada. Su uniforme de gala del padre ya no era un blanco para burlas, era un símbolo de valentía y orgullo. Cada vez que lo vestía, recordaba no solo el sacrificio de su padre, sino también la fuerza que ella había desarrollado a través de la adversidad. El Club de Apoyo a Familias Militares creció y se convirtió en un proyecto institucional. Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo para honrar a los héroes de la comunidad se convirtió en un movimiento que inspiró a otras escuelas a hacer lo mismo. Brandon Clark lideraba talleres de sensibilización sobre el respeto hacia las familias de militares, enseñando a los estudiantes sobre la historia, el sacrificio y la importancia de la empatía. Savannah Brooks continuaba su trabajo voluntario en la organización local de veteranos. Su transformación no había sido instantánea ni completa, pero ahora entendía la importancia de sus acciones diarias. Su relación con Amara había evolucionado de la tensión a la camaradería genuina. Habían aprendido a apoyarse mutuamente en lugar de competir o juzgar. Cameron Michey utilizaba su influencia para proteger a los más vulnerables, interviniendo cuando veía bullying o situaciones injustas. Había aprendido que la popularidad podía ser una herramienta para hacer el bien y no para dañar. Dylan Torres se volvió más consciente de sus publicaciones en redes sociales, siempre considerando el impacto que sus palabras o fotos podían tener sobre otros. Incluso los estudiantes que nunca cambiaron se vieron obligados a reconocer el respeto que la comunidad ahora le tenía a Amara. Algunos mantenían sus comentarios y murmullos, pero ya no tenían el mismo poder. La cultura escolar había cambiado demasiado para que sus acciones fueran ignoradas o aceptadas. El aniversario de la muerte de su padre se convirtió en un evento escolar anual. Los estudiantes llegaban vestidos con camisetas con los colores patrióticos, portando banderas y carteles con mensajes de respeto y gratitud hacia los héroes de la comunidad. Esta tradición se convirtió en un símbolo tangible de lo que Riverside High había aprendido, que la valentía y el sacrificio merecen reconocimiento, y que el respeto comienza con cada uno de nosotros. Un día, mientras Amara caminaba por el pasillo principal, vio a un grupo de estudiantes nuevos susurrando sobre los héroes que habían conocido a través del club. Sonrió. Por primera vez, entendió que su esfuerzo no solo había cambiado su vida, sino también la cultura de toda una generación de jóvenes. La directora de la escuela, el personal docente y los padres también notaron el cambio. Los conflictos eran menos frecuentes, y los estudiantes parecían más conscientes de sus palabras y comportamientos. Riverside High no era perfecta, pero había aprendido a valorar la dignidad y el coraje en todas sus formas. Amara sabía que el camino no terminaría ahí. Cada año traería nuevos estudiantes, nuevas voces y nuevos desafíos. Pero también sabía que la semilla del respeto y la empatía ya estaba plantada, lista para crecer con cada acción consciente de la comunidad. Un día, mientras los miembros del club colocaban nuevas placas en el mural en honor a otros héroes locales, Amara se volvió hacia Sofía y dijo: «Esto es más grande de lo que pensé. No es solo un proyecto, es un legado». Sofía asintió, con una sonrisa tranquila: «Y lo mejor es que tú lo comenzaste». Amara miró el mural, los nombres grabados en bronce, los colores que representaban valentía y sacrificio, y por un momento sintió la paz que tanto había buscado. Había superado el miedo, el dolor y las burlas. Había convertido la crueldad en conciencia, el silencio en acción y la pérdida en fuerza. El aula, los pasillos, el campo de fútbol y el mural se convirtieron en símbolos de transformación. Riverside High se transformó en un lugar donde las historias de sacrificio y coraje no solo se recordaban, sino que inspiraban a cada estudiante a actuar con integridad y compasión. Amara comprendió que la verdadera valentía no solo se mide en los campos de batalla o en actos heroicos individuales. Se mide en cómo uno enfrenta la adversidad diaria, cómo responde a la injusticia y cómo se mantiene firme en sus valores a pesar de la presión y las críticas. Y mientras los estudiantes nuevos caminaban por los pasillos de Riverside High, escuchando sobre la historia de Amara y su padre, un mensaje quedó claro para todos: el respeto y la dignidad no se otorgan, se ganan con acciones. La valentía no siempre se ve, pero se siente en cada decisión que tomamos para hacer lo correcto.
Riverside nunca olvidaría la lección de Amara. Y aunque algunos jóvenes seguirían cometiendo errores, la historia de una chica que se mantuvo firme, que honró la memoria de su padre y enseñó a toda su comunidad a respetar y valorar el sacrificio, viviría en cada rincón de la escuela, recordando a todos que incluso en la oscuridad de la incomprensión y la crueldad, la luz del respeto y la dignidad puede brillar y cambiarlo todo.